Ruth, capítulo 1 y 2. El título que yo le puse a este sermón es Bondad al afligido. Y lo cantábamos ahorita, ¿verdad? Dios es el defensor de los débiles. A veces en nuestra debilidad, en alguna aflicción, son debilitadas nuestras fuerzas, nuestro ánimo. Pero que este mensaje sea para que nosotros volteemos a ver a Dios cuando estamos en esos días. La aflicción en una tierra maldita es lo primero que vamos a ver. Quisiera bosquejar este sermón en esos dos puntos. Si entendemos qué estaba viviendo en ese tiempo Ruth, Noemí, los personajes principales, y vos, vamos a ver con más claridad el capítulo 2, que yo quiero que titulemos La bondad de Dios que trae el descanso. Entonces son esos dos puntos del sermón. Aflicción en la tierra maldita, porque es una realidad, hermanos. Estamos en un mundo caído y necesitamos encontrar el lugar de descanso. Hace un par de semanas terminábamos el libro de Jueces, pero quise continuar con el libro de Ruth porque es exactamente en esa época. El contexto se situó en algún punto de la historia de los jueces, esta historia de Ruth. Así que permítanme iniciar con el versículo 1 de Ruth, capítulo 1. Dice lo siguiente: Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Por eso es que nos sitúa este mensaje en el tiempo de los jueces. Yo creo que no es por demás, pero debemos de recordar bien cómo era esa época. Si le damos una vuelta atrás o en el último versículo de Jueces, del capítulo 21, dice lo siguiente: En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Así que la mayoría del país consideraba a su propia voluntad lo que le parecía bien a sus propios ojos, pero no a los ojos del Señor. Por eso les estaba yendo, pues no solamente mal, sino que iban de mal en peor. Y toda la historia que acabamos de predicar domingos atrás del libro de los jueces nos dejó ese panorama. Ellos cayeron cada vez tan terrible y en algún punto de la historia encontramos esta historia de Ruth. Creo que algunos coincidimos y es probable, no se nos dice la fecha exacta, pero muy probablemente fue a mediados del tiempo de los jueces o tal vez al inicio. Tenemos solamente una de referencia cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo. Ahí encontramos la genealogía de Jesús y sabemos que en el tiempo de Josué, cuando al fin toman a Jericó, se menciona un personaje que encontramos aquí en Mateo 5, dice 1:5, Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. En esos tiempos, si se menciona a Buz, Ruth, y también se menciona a Rahab, podemos recordar fácilmente quién era Rahab, la ramera que escondía a los espías. Esta mujer, pues entonces nos ayuda a situarlo al inicio del libro de los jueces. Y parece que a lo mejor todavía en ese entonces vivían un poco más el promedio de vida que lo que vivimos hoy. A lo mejor las generaciones se extendían un poco más. Por ejemplo, Caleb decía: yo a mis 85 años que tengo, siento la misma fuerza de hace 40 años cuando queríamos tomar la tierra prometida por primera vez. Entonces, es más o menos para que nos demos una idea. El libro de Jueces no es cronológico, pero ahí se encuentra la historia de Ruth. Así que también nos da alguna pista, quizás, Jueces capítulo 6, en tiempo de Gedeón, ellos padecían una pobreza que yo creo que se reflejaba o se repercutía también en hambre. Si Gedeón tenía que espigar a escondidas, a separar el grano del trigo,
y lo hacía en cantidades pequeñas, seguramente estaban pasando por un hambre, y ese es el panorama que nos dice Ruth. Eran días de hambre, no sabemos exactamente la causa, pero no nos debiera de extrañar si ahí es donde se dio este momento, en algún punto una hambre provocada por la pobreza, por la rebelión, por un pago, una disciplina de Dios al pueblo de Israel. Así que este hombre, Elimelech, tiene a su esposa y 2 hijos y se van a la tierra de los moabitas. Esta es una historia, hermanos, donde podemos ver lo siguiente: ellos estaban haciendo todo mal. Continuamos en el versículo 2, dice: aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron ahí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Y así inicia esta historia de Ruth, un libro donde vamos a ver, hermanos, ante el panorama del libro de los jueces, donde todos estaban haciendo mal porque no había rey en Israel. Sin embargo, Dios estaba preparando un rey conforme a su corazón, y aquí iniciamos la historia de Ruth, Noemí y Boz nos van a apuntar al rey que necesitaba Israel. Así que este texto, este pasaje es muy importante para que la iglesia lo consideremos, porque aquí, hermanos, lo que vamos a ver en este día es un paralelo de la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Así como Ruth, como Noemí recibió gracia y misericordia de Dios, y vemos ese concepto de redención, es un paralelo a lo que Dios quiso dejarnos como sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Por eso este libro es muy importante. Ante la situación donde todo hacían mal, Dios de todas formas tiene gracia y misericordia para la humanidad. Y quiero que hagamos un poco de énfasis de qué tan mal estaba. A veces leemos el libro de Ruth y pues no sospechamos qué tan grave era que Elimelech haya salido de la tierra. Pero debemos de ir a un pasaje, por ejemplo, Números capítulo 25. Nosotros vemos un pasaje en el cual Moab hacía pecar al pueblo de Israel. Vamos a leer solamente los primeros versículos. Dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Así que esta historia de Números estaba en el pasado, la conocía Elimelech, la conocían sus hijos y su esposa. Sin embargo, ellos no tuvieron temor de Dios, de cómo les había ido por mezclarse con los moabitas. En aquella ocasión, 24,000 personas murieron por esa indignación de Dios. Él les había dejado claramente, tienen que aniquilar a aquellos que se mezclaron con los moabitas. Y tenemos un Dios que no cambia, hermanos. Ellos, conociendo la historia de qué tan abominable era salir de la tierra de Israel y casarse con moabitas, no les importó. Así que ellos están haciendo todo mal, y por eso hay esa disciplina de Dios. Elimelech, hermanos, no se refugió en Dios, se refugió en los moabitas, lleva a su familia para allá, así que tomó una muy mala decisión. Ellos tenían que haber refugiado en Dios, que es una de las
de los puntos principales que vamos a resaltar en este día. Y bien, no solamente estaban haciendo mal, las consecuencias se vieron obviamente porque ni siquiera 10 años pudieron durar casados estos hombres. Y es una muestra clara de que el juicio de Dios estaba sobre ellos. Dios estaba indignado y estaba disciplinando a sus hijos. Y vamos a continuar. ¿Qué pasó con Noemí? Dice el versículo 6. Se levantó Noemí con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan, regresen cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes. Pongan atención en estas frases. ¿Cuántas veces se va a repetir? Otra vez, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo, que el Señor les conceda que hallen descanso. Cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido en la noche y también diera a luz, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Así que avanza la historia. Noemí estaba afligida y ella entendía parte de la soberanía de Dios. Dice, Él está contra mí, me desamparó. Ella no le estaba echando la culpa a su marido, sino que ella tenía un buen concepto de Dios, tal vez no completo, tal vez no correcto, tal vez a veces por las circunstancias se veía cegada, pero siempre dejó bien en claro algo Noemí, sobre todas sus nueras, en el momento que les dice en el versículo 8, que el Señor tenga misericordia de ustedes. Otra vez les repites, que el Señor les conceda que hallen descanso. Entonces ella sabe que solamente ese descanso, la gracia y la misericordia se encuentran en el Dios de Israel. Si tal vez conmigo no está ejerciendo esa bondad, esa misericordia, pero de todas formas yo me aferro a Él y les está enseñando a confiar en el Dios de Israel. Las persuade, mejor quédense en su familia. Si a mí me está yendo mal, si el Todopoderoso me está afligiendo, es una carga doble para mí, o es mucho más pesado que también las aflija a ustedes por mi causa. Es claro que a mí no me está yendo bien porque mi esposo hizo todo mal, porque en sí toda la nación de Israel estamos haciendo todo mal, pero de todas formas ella no dejó a su Dios. Ante ese intento de persuasión, de que ella les quería evitar más dolor, de todas formas vemos que no pudo persuadir a una de sus nueras. Orfa sí se va, vuelve a su país a adorar a sus dioses, pero Ruth, hermanos, se queda con ella. Y aquí tenemos una de las declaraciones no solamente más impresionantes del Antiguo Testamento, sino que yo creo de las declaraciones más impactantes de toda la Biblia. Aquí, hermanos, tenemos una resolución de rendirse a Dios, de arrojarse a su gracia y sobre todo a su misericordia para ser adoptado por Él. Fíjense, hermanos, los versículos 15 al 18. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras ahí moriré,
y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Esta, hermanos, es una declaración de fe que hizo Ruth, no solamente ante su suegra Noemí, sino más que nada ante el Dios de Israel. Ella dijo, yo voy ahora a dejar todos mis ídolos, voy a dejar atrás mi país, mis costumbres, y quiero que tu Dios de ahora en adelante sea mi Dios. Por consiguiente, donde tú vivas, ahí voy a vivir yo. Y no se te ocurra persuadirme a desistir, porque solamente la muerte va a lograr eso. Y así que es una declaración muy bonita, hermanos, que yo creo que le tapó la boca a Noemí. Ella estaba haciendo un esfuerzo tratando de convencer a sus nueras de que se la dejaran. Pero, sin embargo, Ruth le calla la boca a Noemí y le dice, no te voy a dejar sola. Yo también me voy a aferrar a ese Dios el cual tú profesas. Y eso es lo más hermoso de este libro, hermanos. De aquí en adelante es donde vemos que nos apunta a una esperanza. Vamos a ver, hay un término que se le dice prosélito. Los gentiles, cuando se querían convertir al judaísmo, se les daba ese apodo. Y aquí vemos, hermanos, una mujer, no la única en el pasado, en el Antiguo Testamento, también lo fue Rahab, pero ahora estamos viendo a Ruth, que quiere venir al pueblo de Israel, a cobijarse bajo las alas del Dios Todopoderoso. Vamos a ver ahora en los versículos 19. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ella, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es bueno, hermanos, que sepamos algunos significados de los nombres para entender por qué Noemí contesta a toda la ciudad, que pues yo creo hasta se escandalizó al verla. Seguramente tenía un semblante terrible. Ellas vieron cómo sale con su esposo y con su hijo. Yo creo que la vieron sonriendo, la vieron con esperanza de que iba a irles todo bien, porque en Israel estaban padeciendo de hambre. Pero cuando la ven de regreso, yo creo que hasta la vieron demacrada. Si eran días de amargura, como ella lo describe, es que su semblante cambió por completo. Noemí, hermanos, dice Matthew Henry, significa dulce, amable o placentera. Ese es el significado de Noemí. Era algo que yo creo seguramente también le identificaba como persona a todos los conocidos de su ciudad, de Belén. Pero sin embargo dice, ahora llámenme Mara, que literalmente significa amargura. Dice, ustedes me vieron salir como una mujer, pero ahora regresé en amargura. Es algo tan difícil que la misma ciudad se conmovió. Y no solamente, pues yo creo les conmovió eso, ¿no? De que regresa viuda, pero ven que traen una moabita de compañía. Y ellos se dieron cuenta de su nuera. Así que su esposo, hermanos, toma una mala decisión. Esto es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 1. No se refugia en Dios, se refugia en el hombre. Y hermanos, Noemí tenía que sujetarse a las decisiones de su esposo. Yo creo que podemos considerar de que tal vez Noemí no tuvo tanta culpa. Ella, al parecer, siempre tiene un temor de Dios. Ella le atribuye todo lo que le pasa a Dios, al Dios de Israel. Su lenguaje de cómo
le reconoce como soberano, nos muestra que era una mujer piadosa. Pero hermanos, estamos viviendo en un mundo donde la tierra está maldita por el pecado. A veces las decisiones de las personas de las cuales tenemos contacto también afectan a nosotros. En ese caso, tal vez Noemí no fue rebelde principalmente, pero simplemente estar ligada en una sola carne con su esposo hizo que sus malas decisiones y sus errores lo llevaran a ese punto. Y esa es una realidad, hermanos. Aunque a veces nosotros queramos hacer bien las cosas, la palabra de Dios nos dice que estamos en una tierra maldita donde el pecado nos puede llevar a la aflicción. Las decisiones de alguien sí va a rendir cuentas con Dios, aquella persona, pero a veces nuestras malas decisiones afectan a nuestros seres queridos. Es algo que vemos, hermano. Si el padre y la madre tomamos malas decisiones, nuestros hijos se van a ver afectados. Y eso es lo que pasó. ¿En dónde encuentras el descanso? Y este libro, hermanos, yo creo que nos ayuda a fácilmente identificarnos con Noemí, porque nosotros hemos estado en situaciones difíciles. Algunos tal vez una situación de aflicción dura, aguda, al año, algunos al mes, no sabemos, pero de todas formas, este libro, hermano, es hermoso porque aunque nosotros somos afligidos porque hacemos malas cosas, o incluso aunque no las hagamos mal, estamos en una tierra donde la mala decisión de alguien nos puede perjudicar, hay un lugar donde podemos encontrar descanso, y ese es el Dios de Israel. Vamos a ver el segundo capítulo, el encabezado que yo le había puesto, la bondad de Dios que trae el descanso. Fíjense cómo dicen los primeros 3 versículos. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelec. Así que la historia nos cuenta, hermanos, que ella sin dirección, simplemente con intenciones de trabajar, y yo creo que seguramente también informada de las tradiciones judías por parte de su suegra, dijo: tú puedes espigar y recoger lo que dejaron los que espigan, los que levantan la cosecha. Así que pues tú me platicaste, y tal vez era una costumbre hasta oriental, a lo mejor no dada explícitamente como al pueblo de Israel, pero ella dice: yo no me puedo quedar aquí, tú y yo necesitamos sobrevivir. Así que venimos huyendo del hambre, aquí en Israel ya no hay hambre, y yo voy a ir a trabajar, déjame ir. Y vemos que ella se somete a su suegra. Ruth se somete a Noemí y quiere servirle, hermanos. Yo creo que también consideremos lo siguiente: el comportamiento de Ruth, hermanos, es lo que cualquier persona que viene a los pies de Cristo empieza a reflejar. Es un interés genuino, primeramente por Dios y por su prójimo. Desde el momento que Ruth dijo: tu Dios será mi Dios, entonces ella sabía que tenía que agradar al Dios de Israel. Y de algún modo, aunque seguramente Noemí no tenía un escrito de la ley, pero tenía la tradición oral, y en algún punto ella le platicaba acerca de la religión de Israel. Ella dijo: tengo que servir a mi prójimo, y lo hacía de todo corazón. Pasajes como estos, hermanos, lo encontramos en el Nuevo Testamento, y hay un ejemplo muy claro que quisiera que demos un vistazo muy rápido en Mateo capítulo 8. Es una historia similar. Todos conocemos al centurión, el cual le pide a Jesús que sane a su siervo. Y encontramos características muy similares, hermanos. El centurión no era israelita, era romano, era un gentil, pero sin embargo se le describe como alguien
que se aferraba al Dios de Israel. Y por eso podía amar a su prójimo. Solamente voy a leer los versículos 5 al 7. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, sufriendo mucho. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sano. Y aquí tenemos un hombre, hermanos, que en esa cultura era muy extraño que tú te interesaras por un esclavo. ¿Cómo le escribían en el Evangelio de Lucas, en este mismo pasaje? Le dan las credenciales unos ancianos judíos a Jesús y le dicen, ¿sabes qué? Él es digno de que le concedas esto. ¿Sabes por qué? Porque Él da limosna. Él ama a nuestra nación, Él nos construyó una sinagoga. Así que es la característica de las personas que se aferran al Dios de Israel. Ellos saben que tienen que amar a su prójimo. Y Noemí estaba haciendo exactamente lo mismo que el centurión. Al final, cuando él manifiesta su fe en el capítulo 8 de Mateo, déjenme leerle lo siguiente en el versículo 10. Al oír Jesús la fe de este centurión, se maravilló y le dijo a los que le seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y esa es la historia de una moabita, una mujer que no pertenecía al rey de Israel, pero sin embargo se va a sentar en el reino de los cielos con los patriarcas, lo mismo que este centurión. Tenemos que ver esto, hermanos, porque nos debemos de identificar si nosotros también seguimos exactamente ese camino. Nosotros no somos judíos, hermanos. Somos exactamente igual a una moabita o a un centurión. Y en algún punto debemos de analizar nuestra vida y decir, ¿estoy amando a Dios? ¿Me estoy aferrando a Él? ¿Estoy sirviendo a mi prójimo con tanto empeño como esta mujer? Así que vamos a ver qué pasa aquí, hermanos. La bondad de Dios, de manera específica, cómo se empieza a manifestar en la vida de Ruth por causa de, primero que nada, convertirse a Dios y también de amar a su prójimo. Dice el versículo 4 de Ruth 2. En ese momento vino voz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes. Que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Si vieras qué tan sorprendente es esta mujer. Primero me pidió oportunidad de levantar lo que dejamos, pero no ha parado, no ha descansado. Y tú ya sabes bien que es ella la que armó todo el escándalo cuando regresó con Noemí de la tierra del país de Moab. Ok, entonces es el informe que el capataz le da a Booz, a su patrón. Hermanos, quiero que vayamos a Levítico antes de seguir avanzando para refrescarnos en cuanto a esta ley que era un beneficio para los extranjeros. Y aquí podemos ver y analizar también cómo es la gracia y la misericordia de Dios a través de los hijos que le temen. Vamos a meditar y a reflexionar un poco sobre la vida de Booz. Fíjense, hermanos, Levítico 23, 22. Cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. Lo dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Este era un mandato, hermanos, y acuérdense, estamos en el contexto de los jueces. No cualquiera hacía eso.
Cada quien hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Seguramente todos los demás patrones o los que también sembraban no les importaba esta ley, pero a Booz sí le importaba. Él decía, tengo un Dios que se preocupa por la viuda, por los extranjeros, por los desamparados. Y en base a esa fe, a ese temor que tenía de Dios, fíjense lo que hace, hermanos, versículos 8 y 9. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Esto, hermanos, es la manera como Dios tuvo cuidado de estas mujeres, de Noemí y de Ruth. Y a mí me conmueve, hermanos, porque Booz está siendo el instrumento para hacer ese atributo de compasión que consuela al afligido. Noemí está en amargura y Booz es el que le da descanso. Y desde aquí empieza Dios a manifestar gracia sobre estas mujeres. Él la protege del desprecio, hermanos. Recordemos, no era cualquier cosa ser una moabita. Yo sospecho que si esta historia se sitúa en los primeros capítulos o a la mitad del tiempo de los jueces, ya había pasado lo que se nos describe en Jueces 3:14. Fíjense lo que dice. Eglón consiguió a los moabitas y amalecitas, fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras, y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Tú, como un israelita nacionalista, seguramente odiabas a los moabitas, pero vos no, hermanos. Vos tuvo compasión y misericordia, sobre todo porque le llegó un buen testimonio de Noemí, de Ruth. Así que vemos que Él se interesa y la protege. Él está advirtiendo, ¿sabes qué? No se te ocurra ir a trabajar a otros campos. Yo sé que no te van a tratar bien. Aquí vas a estar segura. Y veamos, hermanos, ese también reflejo de alguien que ama a Dios, ama a su prójimo. En Lucas 6:36, en el Sermón del Monte, Jesús dijo, sean misericordiosos porque vuestro Padre es misericordioso. Así que Booz estaba mostrando misericordia a estas mujeres. Fíjense la reacción de Ruth en el versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Booz le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. ¿Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Y escuchen bien, hermanos, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Así que Booz también tenía un temor a Dios y él sabía muy bien el testimonio. Cuando yo creo se detiene más tiempo con el capataz y él aquí le está diciendo a Noemí, ¿sabes qué? Se me informó a detalle todo lo que hiciste. Entonces, yo creo que el capataz le soltó toda la sopa. Dijo, ¿no sabes todo el chisme que traen las mujeres? Alguien se enteró que esta mujer decidió hacerse israelita. Y le dijo a su suegra, a Noemí, que ni siquiera la muerte los va a separar. Ella se cobijó a las alas de nuestro Dios y aquí vino a pedirme trabajo. Ok. Entonces,
Por eso, Booz le dice que el Señor sea el que te dé tu recompensa. En ese momento él estaba haciendo el instrumento, pero más que nada, él también nos dice, hermanos, dónde se encuentra el refugio del afligido. La bondad y el descanso se encuentran en el Dios de Israel. Vos, hermanos, para nada ya estaba tratando mal a Ruth. Para vos ya no era una extranjera, simplemente la trató como una hermana, como una israelita. Por eso pudo ser tan amable y se nos dejan todos estos detalles. Hasta este punto vemos esa gran bondad de Booz. Era todo un caballero. Pero fíjense más, hermanos, otras cosas que hizo en el versículo 13. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores. Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja, no la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fueron como 22 litros de cebada. Podemos ver, hermanos, la gracia de Dios a través de la vida de Booz, porque él era temeroso de Dios. Y es impresionante, yo creo que tal vez los detalles no los comprendemos bien porque estamos en otra cultura, pero simplemente no es tan fácil, no es tan difícil imaginarnos que él la trató con tanta gracia a una extranjera pobre, a una moabita. Le dice, ¿sabes qué? Ven y siéntate a comer conmigo. Es como si le abre la puerta a los VIP y él mismo le sirve. No sé qué trajiste de lonche o qué estarán comiendo los demás, pero le da del grano que él mismo está comiendo. Él era el patrón, hermano. Así que así es Dios, hermanos. Con nuestras vidas, cuando venimos ante su refugio, Él nos trata así, hermanos. Y no debemos dudar que es el mismo Dios. No solamente hace eso, que es digno de asombrarnos, sino que les da instrucciones a su trabajo, a sus trabajadores. Y otra vez, hermanos, les hace ese hincapié, no se les ocurra molestarla. Yo creo que vos también conocías, ¿no? El corazón humano en esa época. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ya hemos resaltado, ¿verdad? Que no era nada sabio, sino que afrentabas la ira de Dios. Te la podías buscar si te relacionabas con un moabita. Y por eso tenemos a Deuteronomio 23. Fíjense lo que dice Deuteronomio 23, 3 al 6. Ninguna amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ni ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron a Egipto. Y continúa, ¿no? Aquí daron al profeta Balaam, pero vos no le está pagando conforme al dicho ojo por ojo y diente por diente. Los moabitas en el pasado nos trataron terribles cuando teníamos hambre y necesidad, no nos alimentaron. Los moabitas hicieron que cayéramos con sus hijas y la ira de Dios fue con el pueblo de Israel. Pero aquí vos entiende claramente que ya no es una moabita, ya es una hija de Dios, se está aferrando al Dios de Israel y dice que Él te recompense. Así que le tiene que dar instrucciones claras, porque algunos trabajadores dirían, oye, es una moabita, hay que despreciarla. Pero dice, no,
Yo soy el patrón y van a seguir mis órdenes. Incluso de lo que ustedes ya juntaron, tiren algunos pedazos, algunos manojos de la cosecha para que ella no batalle. Tal vez alguien podía solamente recoger una libra. Algunos historiadores o los que estudian el contexto histórico se pueden llegar a conclusiones de que 22 litros de cebada que ella juntó era demasiado, hermanos. Era algo inexplicable. ¿Cómo es que una persona que recoge las sobras juntó tanto? Tal vez ni los segadores o una cantidad similar a los trabajadores pudo levantar esta mujer. ¿Por qué? Porque Booz se preocupaba por ella. Fíjense, hermanos, vamos a leer, nos quedamos en el 18. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Ella estaba sorprendida, hermano. Por eso dice: bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo: además él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que haya terminado la cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltrate. Entonces ya entendemos más claro, ¿verdad? Por qué le dice: no vayas a otro campo, te van a maltratar. Pero lo que quiero que resaltemos más aquí, hermanos, es que aquí se nos habla no por primera vez, sino en una narrativa, vemos el concepto de redención. Empieza a dar luz, hermanos, de lo que Cristo iba a venir a hacer en nuestras vidas. Noemí, hermanos, se va por pobreza, su esposo. Ellos seguramente vendieron todas sus tierras. Allá en el país de Moab se pierde, queda viuda, mueren también sus 2 hijos. Y cuando regresa, ella está en la pobreza. Sin embargo, nosotros podemos ver que aquí Noemí sabe que la esperanza está en Dios, hermanos. Sin ayuda, Ruth encontró a Booz. Nadie le dijo: oye, ve al campo de Booz, él es nuestro familiar cercano. Sino que la sorpresa de Noemí es que cuando ella le dice: ¿en qué campo espigaste? Vienes llena. Dice: fue en el campo de un hombre que se llama Booz. Dijo: él es nuestro pariente. Y bendito sea Dios, como dice aquí, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Ese hombre es tan bueno, siempre mostró bondad cuando vivía mi esposo y tu esposo, pero aún así está cuidando de sus familiares, de mí y de ti. Y también, hermanos, yo creo que aquí más que nada ella está viendo que Dios en su soberanía guió a Ruth para que espigara en ese campo, y ella está viendo la posibilidad de recuperar las tierras, porque en eso consistía la ley de la redención. Dice: los israelitas no deben de perder la tierra, sino va a llegar algún punto donde por situaciones por pobreza pueden desaparecer los terrenos de las tribus de Israel. Así que el familiar más cercano va a tener que pagar las deudas de aquellos que tuvieron que vender sus tierras. Esa era la redención, hermanos. Entonces dice: Booz es una de las personas que tiene esa responsabilidad. Así que yo creo que Dios nos está dando esperanza. No vayas a ir a trabajar a otro campo. Terminamos, fíjense en el 23. Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Tal vez esto fue un lapso de 2
un poco más de 2 meses, lo que tarda en recogerse la siega de la cebada, del trigo. Y durante esos 2 meses, hermanos, podemos ver que Ruth fue leal a Noemí. ¿Sí se acuerdan que le había prometido en el 1:16? Le había dicho, no insistas en que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Así que todo ese tiempo en la siega, a lo mejor ella hubiera dicho, me está yendo bien, mejor me voy, me regreso a mi país o me consigo otro esposo. Pero no, hermanos, aquí nos está aclarando, todo ese tiempo se quedó con su suegra, con Noemí. Y esto es el evangelio aplicado, hermanos. Cuando alguien se arroja a la gracia y misericordia de Dios, recibe esa gracia y puede él también bendecir a alguien más. Esto es el evangelio, hermanos. Dios nos estaba dando estas historias para que nosotros lo comprendamos. Y hermanos, hay 2 cosas que quiero que meditemos para terminar. La primera es que debemos de considerar si nosotros estamos actuando como Ruth, siendo bendición y descanso para su suegra, o como vos, que podemos tomar a aquellos que se arrepienten, que dejan sus ídolos y que vienen a las alas del Dios Todopoderoso y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero ser instrumento para bendecirte. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio. Cristo mismo hizo eso, hermanos, en nosotros. Él derramó gracia. Así que nosotros, hermanos, debemos de ser una iglesia que este mensaje nos dé las pautas para vivir. Nosotros debemos demostrar compasión, gracia y misericordia para que no lleguemos con las manos vacías al reino de los cielos. Así es como se ve la gracia de Dios, la fe con cosas prácticas. El día de ayer que Fabiola y yo estábamos comentando nuestro testimonio en el evento de misiones urbanas, el acogimiento es una de muchas maneras de cómo hacerlo. Es dar gracia, dar bondad al huérfano, porque cuando lleguemos a la presencia de Dios nos va a sorprender y, oye, yo cuando te vi sediento, cuando te vi afligido, desnudo o en la cárcel, por cuanto lo hiciste por uno de mis pequeñitos, entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermanos, cada vez que nosotros somos prácticos, estamos haciendo cosas con un impacto eterno. Si nosotros no mostramos bondad para con nuestras esposas, para con nuestros hijos, para con nuestro prójimo, si no estamos mostrando gracia y misericordia para el afligido, entonces debemos de cuestionar nuestra fe y qué tanto hemos entendido el evangelio. Estas historias nos deben de apuntar a vivir distinto, hermanos. Y otra cosa más con la que quisiera que nos quedáramos en este día, el refugio del afligido es nuestro Dios. Esta es una historia del Antiguo Testamento, pero nosotros sabemos ahora que ese refugio se encuentra en Cristo Jesús. Mateo 11, versículo 28. Quiero que vayamos ahí. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Eso es lo que dijo Jesús al afligido. Así como Noemí dijo, yo estoy viviendo en amargura, lo más sabio que puedo hacer es regresar a mi país, al Dios de Israel. Ruth también estaba afligida, estaba llorando, estaba sufriendo con su suegra, pero le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a cobijar bajo las alas del Dios de Israel. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Por último, Hechos 4:2. En esta cita también es para reforzar que ese refugio es nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que debemos de predicar al afligido, decirle, el refugio sí se encuentra en Dios, pero debemos de apuntarlos directamente a Cristo. Viendo de pie
Hechos 4:12. Desde el 11, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que ese es el Evangelio. Tenemos que apuntar a Cristo, al afligido, nosotros mismos ir a Él, hermanos. Yo no sé si en alguno de estos días alguien está teniendo aflicción o la tendrá muy pronto, pero tenemos que ir a Cristo, hermanos. Si en este momento tú necesitas descanso, hay que ir a Él. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor nuestro, muchas gracias porque esta historia, Señor, nos puede conmover y vemos tanto amor, Señor, tanta gracia. Como un hombre puede ser tan caballero y bendecir a dos mujeres que venían en aflicción. Pero exactamente eso viniste a hacer en nuestras vidas, Padre. Nosotros también hacíamos todo mal. Pero a veces el pecado, a veces las mismas circunstancias de este mundo nos roban la paz, Señor. Y podemos estar en días tan difíciles de afrenta, pero gracias, Padre, porque en ti hay esperanza y tú enviaste a tu Hijo Jesús para que pudiéramos refugiarnos en Él. Y tu palabra lo dice, Señor, el que viene a mí yo no lo echo fuera. El que confía en mí y se aferra realmente en fe no será defraudado. Así que te pido, Padre, que traigas ese descanso que necesitan mis hermanos, mis hermanas, nuestros jóvenes, ante cualquier situación que les esté aquejando en sus escuelas, a nosotros como padres tal vez en nuestro trabajo, a las hermanas, Señor. Tú conoces, Padre, todas las cosas con las cuales cargamos y queremos decirte, Padre, que nos aferramos al Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, a través de Cristo Jesús, Señor. Que Él es el medio, Padre, para encontrar ese descanso. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.